Amén, que Dios los bendiga. Así que esta prédica es llamados a tomar el control de nuestra mente. Así que preste atención a aquellas personas que no tienen el control de sus pensamientos, aquellos cuyos, situaciones hacen que pensamientos los atormenten, les quiten el sueño, les quiten la gana de vivir, los depriman. Así que esta palabra es para ellos. Más en este tiempo, en esta actualidad de pandemia en que vivimos, donde se nos están presentando distintos tipos de situaciones problemáticas en cualquier área de la vida y tenemos que tomar decisiones de cómo las resolvemos. Y según la decisión que tomemos, va a depender el futuro de nuestras vidas. Y muchas veces estas situaciones son tan complicadas, tan difíciles, tan entretejidas con otras situaciones, que muchas veces nuestra mente quiere escaparse por estar abrumada por sentimientos de miedo, de inseguridad, de ansiedad. Por eso hoy hablaremos de cómo ganar este tipo de batallas en la mente, porque si no, tendremos vidas fracasadas. La mayoría de la gente hoy, en la actualidad y hace bastante tiempo, prefiere huir a través de las drogas, prefiere huir de un problema matrimonial divorciándose, de cualquier problema con el alcohol, con pastillas o con lo que sea, en vez de enfrentar sus problemas y resolverlos. Pasamos a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 8. No se inquieten por nada. ¿Cómo dice? No se inquieten, no se preocupen por nada. O como dice ahí, por nada estéis afanosos. Más bien, en toda ocasión, que haya un problema, que haya una situación difícil, que te preocupa, que te causa ansiedad, presentásela a Dios con oración y ruego y denle gracias. Sean agradecidos porque sabemos que Él la va a resolver. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El versículo que sigue, el versículo 8. Por último, hermanos, en esto piensen. Esto es lo que deben considerar. Todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo digno de admiración, a fin de que todo sea excelente y merezca elogio. Y el último consejo, pongan en práctica esto. Versículo 9. Pongan en práctica. Porque muchos lo escuchan, les gusta la palabra, les gusta la enseñanza, pero después no la practican. Entonces eso carece de sentido. Y así, si ustedes no ponen en práctica lo que Dios les está enseñando, las vidas no cambian. Y ustedes, en muchas áreas de su vida, necesitan hacer cambios. Es más, creo que muchos vienen orando y pidiéndole a Dios cambiar cosas de sus vidas. Una oportunidad, un cambio, empezar de nuevo, restaurar una relación o lo que sea. Pero para eso tienen que empezar a poner en práctica las cosas de Dios. Amén. La frase con que vamos a empezar y que quiero que se les grabe bien en su mente y en sus corazones es la siguiente. La vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. La vida siempre se mueve en dirección a tus pensamientos más fuertes. Y esto es una hermosa noticia para los que tienen pensamientos positivos. Pero es una muy mala noticia para los que tienen pensamientos negativos.
Ahora entienden por qué Satanás ataca nuestra mente, llenándonos de preocupaciones, de miedo, de ansiedades, inseguridades, frustraciones. Es para que estos pensamientos negativos le den un rumbo a nuestra vida. Y así alejarnos del rumbo que Dios planeó para nosotros. Así que hoy te voy a hablar un poco de algunas partes del cerebro, porque el cerebro fue creado por Dios. Y muchas veces nosotros no conocemos nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios creó para nosotros. Entonces muchas veces al ser ignorantes de cómo funcionan algunas cosas, nos domina los miedos. Vivimos vidas inseguras. Por eso creo que es importante que hoy conozcas algunas partes que forman el cerebro. Una de esas partes es la amígdala cerebral. Es del tamaño de una aceituna chica, de una almendra. Y la amígdala cerebral tiene su función en procesar y almacenar todas las reacciones emocionales. Es el archivo de nuestras emociones, positivas y negativas. Desde ahí se maneja todas nuestras emociones. Es encargada de recibir sobre todo las señales de peligro y desarrollar una serie de reacciones de autoprotección. O sea que la amígdala está conectada al cerebro para sobrevivir. Es la alerta de supervivencia que nosotros tenemos. Por eso cada vez que tengas ganas de enfrentar algo, o sea, pelear o de huir, la amígdala está funcionando, tomando el control de esas emociones y enviándote adrenalina a tu sistema. Por ejemplo, el otro día sonó mi teléfono a las 4 de la mañana. A mí cuando me suena el teléfono a las 4 de la mañana es porque pasó algo. Y cuando vi que Delfina, o sea que era el nombre de mi hija que está en Córdoba, 4 de la mañana, me llené de preocupación, de ansiedad, de nervios, y atendí el teléfono con la sensación de que algo malo había pasado. Esa era mi angustia. Y cuando la atendí, era Delfina, mi hija, para decirme que su calefón goteaba. ¿Qué hacía? Y le dije, mira, poné un balde bajo el calefón donde gotea y mañana llama al plomero. Pero ¿saben qué? Yo ya no pude dormir, porque ya la amígdala había detectado alerta peligro, había bombeado adrenalina en mi corazón, me había llenado de angustia y preocupación. Yo ya no pude dormir más. Ya me quedé. Doy gracias a Dios que sé reconocer a hoy por hoy esos momentos y los aprovecho para orar o leer la palabra o preparar una prédica, porque sé que no me puedo volver a dormir. Pero otra gente da vuelta en la cama y da vuelta, hace una zanja, pero no se va a poder dormir porque ya la amígdala, que no es objetiva, soltó la alerta de peligro, simplemente te alertó, porque está programada para proteger. Y nos mandó una alerta de peligro, nos mandó adrenalina y alteró todos nuestros sistemas. Otra vez, cuando era chico, ahora tenía 7 años, visitamos a mi padre, que siempre les cuento que trabajaba en un obraje maderero, allá en límite Salta, Jujuy, bien al norte.
Y me acuerdo que habíamos ido a pasar 15 días en enero con mi mamá, todos, y había una pileta, y la pileta era de tierra, era toda marrón el agua, y ahí disfrutábamos, bañábamos, estábamos con nuestros padres juntos, vacaciones, y la verdad que estábamos divirtiéndonos y jugando al costado de la pileta, cuando de pronto mi padre gritó: ¡cuidado! ¡Quédense quietos! Y fue un grito tan fuerte, y fue un grito de alerta, peligro, que nos quedamos inmóviles. Lo que pasaba es que había una yarará muy cerca nuestro, bastante grande. Mi padre tomó una pala, la empujó, después la mató con la pala, y después nos explicó que eso era una serpiente venenosa y que si nos picaba podíamos morir, porque estábamos lejos de la ciudad, así que ellos ya tenían ahí en el obraje sueros antiofídicos. Ahora, eso quedó grabado en mi mente, eso quedó grabado en mi amígdala. Entonces, hoy por hoy, cuando veo una lombriz ciega, mi amígdala suelta alerta, peligro, y yo me paralizo. Y no te estoy hablando si llega a ser una cobra, una cascabel, una lombriz. Uno se paraliza porque quedó grabado en nuestro cerebro esa alerta, peligro. Esto es lo que quiero decirte, que muchas veces ya están programados en nuestra mente a través de la amígdala cerebral una serie de cosas que no sabemos en qué momento nos detonan y nos sacan de nuestra normalidad. Siempre pongo un ejemplo de la mujer que siempre la detonaba, se detonaba o se sacaba, cambiaba de humor, para que lo entienda mejor, de carácter y de estado de ánimo cuando veía una mujer pelirroja. ¿Todo por qué? Porque sus padres lo abandonó y cuando su padre se fue de la casa para no volver nunca más, lo hizo con una pelirroja. Entonces ella, pasaron los años y cada vez que veía una pelirroja, ¡pum! Alerta, peligro, me van a robar lo que quiero. Y no importaba si fuera una jovencita, habían pasado 20 años, pero cada vez que veía una pelirroja, que era un símbolo de peligro o de dolor o de pérdida en su vida, la amígdala le mandaba una alerta de peligro. Y como la amígdala no es objetiva, no le decía, pero mira que esta es una joven 20 años menor y no es la que se fue con tu papá. Simplemente suelta la alerta. Y esa alerta a veces nos paraliza, nos cambia el humor. Por eso a veces no entendemos cómo gente que hoy está bien, de un minuto para el otro, se puso mal, le cambió el carácter, se quiere ir, se asfixia, no puede respirar. ¿Qué vio? ¿Qué pasó si estábamos lo más bien? Y de pronto algo sonó en su cabeza, en su corazón, y se desató la locura. Menos mal que Dios puso en el cerebro algo que nos ayudara a nosotros de las alertas emocionales que suelta la amígdala. Y esa es la corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal es lo que nos hace pensar lógicamente. Para que entiendas, si escuchamos un ruido en medio de la noche que nos sobresalta, la amígdala suelta peligro, peligro, un ladrón, lo van a violar, lo van a matar. Y la corteza prefrontal te dice, tranquilo, es solo un gato. Entonces, la corteza prefrontal es lo que va a lograr ese equilibrio entre las alertas emocionales de la amígdala y la lógica de las cosas que suceden.
Por eso la corteza prefrontal del cerebro tiene que ver con la lógica, es responsable de la planificación motora, de la organización y la regulación de la locura de nuestras emociones. Es la que le pone freno o riendas a emociones que por ahí se desatan y no las podemos controlar. ¿Por qué es necesario esto? Porque cuando esto no existe, por eso vemos gente que termina en locura, con enfermedades mentales, porque no tienen freno cuando se sueltan sus miedos, cuando huyen de sus realidades y se van a cualquier lado. Por eso es necesario esta corteza prefrontal para que ponga rienda a nuestras emociones. Mientras la amígdala te llena de pánico, la corteza prefrontal busca una explicación lógica, logrando así un equilibrio entre las dos. Si no, viviríamos aterrados, llenos de pánico, de tensión, y no querríamos salir de nuestra casa, de nuestras habitaciones, deprimidos, angustiados, ante las alertas de peligro, preprogramadas o que ya están grabadas de antemano en nuestra mente por la amígdala cerebral. Y sobre todo, son grabadas de experiencias negativas que hemos tenido, no son fantasías. Son algo que alguien nos dijo, o experiencias que nuestros padres, experiencias de vida, de chicos o de grandes, que se grabaron en nuestra mente y que formaron una estructura de pensamiento muy fuerte respecto a determinados temas y a determinadas situaciones. Por eso el apóstol Pablo nos va a decir ahí en Filipenses, capítulo 4, ¿qué nos va a decir? No se inquieten por nada estén afanosos, por nada estén preocupados. Sino cuando surja una preocupación, un problema que los angustien, vayan y entrégueselo a Dios. Dios, me está pasando esto y no sé qué hacer. Preséntenlo a Dios a través de sus oraciones. Pídanle que Él se haga cargo de esa situación y denle gracias confiando de que Él lo va a hacer. Y ¿sabes qué? Versículo que sigue. Si nosotros aprendemos a hacer esto, va a venir algo de parte de Dios que es la paz. Una paz que cuando vean la gente, vea que estamos en medio de un problemón y nosotros en paz, la gente no va a poder entender porque va a sobrepasar su entendimiento, sobrepasa el nuestro. Imagínate en la gente que nos rodea, que nos conoce, que sabe que estamos viviendo una situación difícil y crítica y nosotros tranquilos, en paz. Y sabes que eso es no solo esto que vamos a tener paz, sino que dice que va a cuidar, ¿qué cosa? Mi corazón, o sea, mis emociones, mis sentimientos, y también va a cuidar mis pensamientos. Pero hay gente que desconoce el poder de la oración. Es más, hay muchos cristianos que realmente desconocen y no entienden el poder de la oración. A veces escucho decir, y he escuchado mucho en este tiempo, y bueno, lo único que nos queda es orar. Ya lo único que podemos hacer es orar. ¿Cómo es tu mamá ahí? No, ya está en una situación que lo único que podemos hacer es orar. ¿Han escuchado alguna vez decir esto? Que lo único que podemos hacer es orar. Lo único que podemos hacer es orar. Y a veces me gustaría decirle, ¿te parece que es poco orar? ¿Te parece poco orar? Y es porque no conocen el poder de la oración. Ni conocen al Dios al que le están pidiendo algo. Y como cristianos deberíamos saber que la oración mueve el corazón y la mano de Dios a nuestro favor. Y puede cambiar toda situación difícil que hoy estamos viviendo. Pero debemos creer
tener fe, confiar y saber que la oración no es lo último que podemos hacer, que nuestra última línea defensiva y lo único que nos queda es orar, sino saber que la oración es nuestra primera línea de ataque, es nuestra primera línea ofensiva para cambiar las cosas. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, es nuestra primera línea ofensiva. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, creo que está en el verso 16, dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a papá. ¿Para qué? Para alcanzar la misericordia, encontrar la gracia de Dios, el favor de Dios en el momento que más lo necesitamos, para el oportuno socorro, para el momento en que más necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos con esa fe a Dios, movemos la mano de Dios a nuestro favor. Pero no solo va a cambiar una realidad, sino que también va a cambiar nuestra manera de pensar. Porque empezamos a depositar la confianza en Dios y no en nuestros miedos. Porque esto lo expliqué el viernes. Muchos de nosotros decimos: sí, tengo este problema y se lo entrego a Dios, pero a los 5 minutos pienso: ay, Dios no ha hecho nada, y lo vuelvo a tomar mi problema, vuelvo a tomar la preocupación. Entonces, no confíe en Dios. No confíe. Y sigo confiando en mis miedos. Repita conmigo: la vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Siempre. Y esto se vuelve una realidad. Nuestros pensamientos más fuertes se vuelven reales. Por eso el que piensa que se muere, se muere. Y si vives pensando que te va a ir mal, te va a pasar, te va a ir mal. Si vives pensando: no, esto no es para mí, bueno, no va a ser para vos. Si vives pensando que no vas a poder, no vas a poder. Si vives pensando que te vas a enfermar, te vas a enfermar. Te va a suceder lo que tus pensamientos más fuertes determinen. Si te dieras cuenta de lo poderosos que son tus pensamientos, nunca volverías a tener pensamientos negativos. El problema es que no estamos al control de nuestros pensamientos. Porque todavía tenemos un alma herida, un alma enferma. Todavía no estamos al control. Porque hay pensamientos que se vuelven tan reiterativos que nos atormentan, pero no los podemos controlar. Porque el alma está al control y no el espíritu. Por eso, las decisiones que tomes conforme a tus pensamientos te van a afectar a todo tu ser, espíritu, alma y tu cuerpo. Por eso vas a tener enfermedades que van a enfermar tu cuerpo, enfermedades que van a enfermar tus emociones y enfermedades que van a enfermar tu psiquis. Y hasta enfermedades espirituales vas a tener. Por eso, si conectas tu mente a Dios a través de la oración, te vas a conectar ¿a qué cosa? Al amor, a la paz, a la salud, a una vida saludable, llena de éxito, de optimismo, que te va a cambiar la vida y te va a cambiar la forma de pensar. Pero a veces, ¿sabes qué? Estamos absortos por las preocupaciones que tenemos. Les voy a dar una definición de preocupación, les voy a dar una definición espiritual de preocupación. Preocupación es el pecado de no confiar en Dios. Porque quiero que más o menos, hoy quiero golpear tus estructuras. Preocupación es el pecado de no confiar en Dios. Por nada estéis preocupados. ¿A quién le creo? ¿A lo que Dios dice o a lo que mi amígdala dice?
o a las alertas de peligro. Preocupación es el pecado de no confiar en Dios. Por eso cuando la amígdala enciende una alerta de peligro, debemos depositar confiadamente esa preocupación en las manos de Dios a través de nuestra oración. Ahora, cuando no confiamos en Dios, no le entregamos nuestra preocupación. No oramos. Entonces nos llenamos de estrés, de miedos, de insomnio, de inseguridades y nos terminamos enfermando. Muchas de las enfermedades que padecemos, úlceras, cánceres, dolor de huesos, muchas enfermedades son producto de nuestras preocupaciones, o así se originan. Sí, empieza con una preocupación, pero como no la entregamos a Dios, esas preocupaciones van creciendo, se van entretejiendo con otras preocupaciones y ya tenemos preocupaciones no de una cosa, sino de un montón de circunstancias que nos terminan enfermando. No confiamos en Dios porque no lo conocemos. Porque uno confía en quien conoce. A veces parecemos, cuando nos relacionamos con Dios, es como, voy a confiar, me arriesgo a confiar en Dios. Es como si nos arriesgáramos a confiar en un desconocido. Y es nuestro Padre, es nuestro Creador. Es la persona que más nos ama en el universo, pero no conocemos su amor. No conocemos su perdón, su misericordia, su gracia, su favor, su poder. Por eso muchas veces no le entregamos nuestras preocupaciones. Y si se las entregamos, al ratito se las volvemos a quitar, como si dijéramos, no creo que esta vez Dios me vaya a ayudar. No, la verdad que no creo que Dios, en esta situación que estoy viviendo, que Dios se preocupe por lo que a mí me preocupa. Así que me voy a preocupar, me voy a encargar yo, porque esta vez no confío que Dios me lo solucione. Porque a veces es un problema producto de un pecado nuestro. Una preocupación que surge de algo que hemos hecho equivocadamente. Y pensamos como que Dios no lo puede solucionar, que Dios no se va a ocupar de eso. ¿Y sabes qué significa eso? Que no conocemos a Dios. Y en vez de dejar que tu alma herida, cobarde y pecaminosa guíe tus decisiones, guíe tus acciones, debe dejar que la parte frontal de la mente elija con toda lógica por lo espiritual y no por lo almático. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo dirija mis pensamientos, así me den vida y me den paz. Porque esto es lo que me enseña Dios a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Lo voy a leer aquí. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ahí dice carnal, piensan solo en las cosas de la carne. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente y sus pensamientos en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente y sus pensamientos en los deseos del Espíritu. O sea que si te gobierna tu carne, si te gobierna un alma herida, un alma enferma, un alma llena de odio, de resentimiento, de frustración, te va a llevar a pensamientos negativos que te van a arruinar la vida. Por eso nosotros tenemos que empezar a producir un cambio en nuestra mente y empezar
a fijar nuestros pensamientos en las cosas espirituales. Pero para eso necesitamos que el Espíritu nos guíe eso. Versículo que sigue, el 6, dice, la mentalidad pecaminosa es muerte. O sea que todos esos pensamientos guiados por la carne, por el alma herida, enferma, son pensamientos que no llevan a ningún lado más que a enfermarte y a morir emocionalmente. Mientras que la mentalidad que pone sus pensamientos en las cosas del Espíritu, el Espíritu les da vida y les da paz. Una vida saludable, una vida llena de alegría, de gozo y de paz. Por eso debo escuche esto, Filipenses 4:8. Debo llevar a que mi mente piense en todo lo justo, en todo lo verdadero, en todo lo digno, en todo lo que es respetable, en todo lo que haya virtud, en todo lo que sea excelente. Debemos empezar a llenar nuestra mente con pensamientos hermosos, dignos, respetables, no pensamientos llenos de odio, de revancha, de venganza, de pecado. Debemos dejar que la parte frontal nos lleve con toda lógica a elegir lo espiritual para poder tener una vida saludable y en paz. Y en paz, que es lo que buscamos todos. Es por la que la mayoría de la gente viene a una iglesia. Para un cambio de vida, de tener una vida enferma a una vida saludable y de tener pensamientos que te atormentan a tener paz. Por eso debemos dar batalla a todo pensamiento contrario a Dios, todo pensamiento negativo y llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 5. Fíjese lo que dice. Destruyamos todo argumento. ¿Qué es un argumento? Es un pensamiento que se ha establecido como una verdad absoluta en nuestra mente. No importa si es un pensamiento bueno, equivocado, torcido o correcto. Es un pensamiento que a través de nuestra experiencia se ha convertido en una estructura que nosotros estamos convencidos de que es así. Es una estructura. Y encima como nosotros, no, esto es lo que yo creo, lleno de orgullo. Por eso debemos pelear, destruir. Esto se destruye espiritualmente a través de la oración, de la guerra espiritual, destruir esos argumentos y ese orgullo que se levanta contra el conocimiento de las cosas que Dios ha planeado para nuestras vidas, de cómo debe ser nuestro matrimonio para que sea un matrimonio armónico y en paz, de cómo debemos relacionarnos con el dinero para que el dinero no sea el mal de todo lo que nos pase, de cómo debemos educar a nuestros hijos para no agarrarnos la cabeza y preocuparnos en cada etapa de sus crecimientos y no vivir angustiados. Y debemos llevar todos esos pensamientos negativos y contrarios y llenos de odio y de venganza, llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo. Por eso debemos dejar esos pensamientos irracionales, esos pensamientos que nos quitan el sueño. Debemos dejar esos pensamientos que nos enferman y entregárselos a Dios. Hasta aquí. Cierra los ojos que quiero orar. Quisiera que oremos todos juntos, que podamos orar todos juntos para cerrar hoy. Señor, vamos, Señor, hoy decido que el Espíritu Santo controle mi mente. Te entrego todas mis preocupaciones. Dale, piense en las cosas que le preocupan. Piensen en sus miedos, en sus inseguridades. Piensen en sus frustraciones. Piensen qué le van a entregar a Dios
empiecen a hacer oraciones con lógica racional. Dígale: Padre, te entrego esta preocupación, estos miedos, estas frustraciones. Te entrego todos mis pensamientos negativos. Y confío que vos le vas a dar una solución, que vos te vas a encargar de todo esto, porque confío en tu amor. Y decido entregarte a ti, mi Dios, todas estas cosas que no puedo controlar, que no puedo resolver, que no puedo hacer. Las pongo en tus manos, Señor, porque sé que tú las vas a resolver. Y me vas a dar no solo la solución, el problema resuelto, sino que también me vas a dar una vida saludable y paz. Y en paz me acostaré, y en paz dormiré, y en paz asimismo me voy a levantar. Señor, no quiero que mi alma pecaminosa dirija mis pensamientos. No quiero que mi alma enferma, mi alma herida, llena de odios, de ganas de venganza, de revancha, gobierne mis pensamientos, porque me llevan a enfermarme y a una muerte emocional y espiritual, y hasta a veces a no tener ganas de seguir viviendo. Por eso quiero que mis pensamientos sean dirigidos por el Espíritu Santo, para que me llenen de una vida saludable y de paz. Yo no quiero que la amígdala, con sus alertas, me quiten los sueños, me paralicen en la vida. Quiero pensar con la lógica de que debo llevar estas preocupaciones a mi Padre Celestial y que Él se encargará. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús.